vida, ministro, y lo hablábamos fuera del vivo, justo antes de entrar, ya le adelantaba que iba a empezar con esta pregunta, que es la obligatoria, porque la gente se lo pregunta, la gente quiere saber qué tanto depende Entel del Ministerio de Obras Públicas. ¿Es autónomo, no es autónomo? ¿Sería la culpa de Luis Franco o el ministro? Bueno, primero que nada, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero un agrado para mí saludarle a usted, Miriam. Siempre quise ser entrevistado por usted. Ahora estoy en su sed ante sus pies. Qué bien. Bienvenido, ministro. Y a nosotros no. Es más, vámonos, Héctor, vení. Vámonos nosotros. Mentira, ministro. En cambio, con los dos varones ya, con Héctor y con Leo, ya habíamos tenido entrevistas, ¿no? Sí, varias veces. Pero nunca con usted, Miriam, y para mí es grato estar en este programa. Pero además de eso, aprovechar para saludar desde la ciudad de La Paz a mi tierra, Santa Cruz. No, qué lindo, qué lindo. Bienvenida, ministro. Ahora, lo que dice Leo es una sociedad anónima con capital del Estado, pero con autonomía de gestión económica, financiera y jurídica. ¿Eso es Entel? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Eso es Entel? Eso es Entel, evidentemente, pero no es que esté apartado y pueda hacer sus cosas independientemente. Tiene que informar a la MAE, al órgano rector, y el órgano rector es el ministro, porque el 97% de las acciones de Entel pertenecen al pueblo boliviano con la nacionalización. Claro. Pero entonces, si la pregunta va si está implicado o no el señor Iván Arias, ahora alcalde electo, si no ha hecho las instrucciones necesarias para hacer las auditorías, con seguridad va a tener que responder ante la justicia. No hemos escuchado nada aún todavía del señor Luis Franco, pese a que el día de ayer hemos dicho claramente que ha sido en su gestión que ha ocurrido este tema de desviar más de $390.000 norteamericanos de Entel. Ahora, supuestamente se tiene que informar a la máxima autoridad. Pero digamos, yo llego a ser el ministro y les pregunto porque confío en esa gente. Les digo, todo está bien, hago las revisiones, sí, todo está bien. Ahora, si ellos no me informan, si no hay alguien que me diga qué es lo que está sucediendo al interior, y yo confío, en este caso, en el que era el gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ¿cómo es que me llego a enterar? Porque obviamente se habla de una implicancia, obviamente de acuerdo a cómo vayan avanzando las investigaciones. Estas son las notas que debe demostrar el señor Iván Arias para no ser inculpado por incumplimiento de deberes. Cuando yo asumo el ministerio, instruyo auditorías especiales y auditorías también. ¿Puedo leer? Perdón. ¿No es cierto? Claro que sí, Perdón. lo puede leer. Para un segundito. Y con estas auditorías, con estas instrucciones, es que llegamos a este tema. Porque obviamente la señora Carola decía que era un tema especial y confidencial, y por eso es que no daba la información correspondiente de cuánto es que se habría desviado estos recursos económicos y en qué fechas. Había una protección ahí, ¿de quién? Queremos saber eso también. Entonces, de acuerdo a la información que nosotros logramos obtener, de acuerdo a las auditorías correspondientes, es que le hacen un contrato a una empresa fantasma, lo vuelvo a ratificar, y que además de eso, ellos deberían de haber trabajado. ¿En dónde? En nuestra red de fibra óptica, en los nodos de Lurín, Tacna, Nonquegua y Hilo. Preguntamos a la empresa que hace seguridad a nuestras instalaciones en el Perú y ellos certifican que nadie se aproximó, menos aún esta empresa que habría sido contratada. Ahora, ministro, esta señora que ya se encuentra con detención, ¿no es cierto?, siendo investigada, habría dispuesto de $500.000 que habría depositado en una cuenta de alguien cercano a ella. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Es decir, ¿quién autorizó para que ella pueda disponer de esa cantidad de dinero? La señora Carmen Gabriela Valencia, sí, ella hace los informes para que pueda ser autorizado por la MAE en Entel. ¿Y quién es la MAE de Entel? Es Luis Franco, ¿no es cierto?
y se hacen retiros, es decir, pagos desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2020, en la era de la señora Yanine Áñez, en la era del golpismo, y sacan casi $390,000 norteamericanos. Yo no voy a entrar en contradicción con el fiscal que dijo evidentemente $500,000. Sí. Nosotros entregamos de manera certificada, y lo muestro a las cámaras, que ese es el monto. ¿Dónde se pagó? ¿Dónde se pagó? Perdón. ¿Dónde se pagó Eso se hace la transferencia hacia Perú, porque este señor, que en ese momento no había el NIT ni el RUC. El NIT funciona aquí, en el Perú es el RUC. No estaba habilitado, por eso digo que esta empresa era fantasma. Y hacen aparecer ya en marzo de este año, un año después, todas las facturas, porque claro, ya se había iniciado las auditorías correspondientes, y hacen aparecer. Pero es más, yo no estoy acusando absolutamente a nadie para que digan que es una persecución política. Muestro aquí en las cámaras quién es el que firma. Y entonces es la MAE de Entel. Edith Luis Franco. Así es, aquí está, y no hemos escuchado de parte de él que haya negado estas aseveraciones, y obviamente él tendrá que aclarar. Ministro, quiero que me aclare una cosa, una duda que tengo, que es la siguiente. Recién empezaba la entrevista a Miriam consultándole el nivel de implicancia del ministro de Obras Públicas de ese entonces, Iván Arias, qué tanto él está implicado, qué tanto sería responsable. Le hago una consulta. El hecho de que él no haya ordenado esto que mostraba recién, por si acaso ya lo leí, lo que mostraba el ministro, que son básicamente solicitudes de auditorías del ministro Edgar Montaño, o solicitudes de auditoría por otras cosas, ¿no? Pero la pregunta es, el hecho de que no haya solicitado esas auditorías, ¿significa que él está implicado en un ilícito, o quizás que no obró como debería haber obrado, que omitió esta auditoría? ¿Me entiende la pregunta, no es cierto? Sí, significa que no hizo los controles correspondientes. Pero eso de por sí lo implica en un delito. Y eso es incumplimiento de deberes, ¿no es cierto? Pero más allá, yo aquí no quiero hacer acusación alguna sin fundamentación y sin documentación. El señor Iván Arias tendrá que mostrar también que él solicitó hacer auditorías a los proyectos que ellos tenían. Como estas. Como esa, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, ministro, permítame, por favor. Se habla de una empresa fantasma. Sabemos que han ido inclusive a buscar esta empresa, que una comitiva de Entel ha viajado hasta el Perú. ¿Dónde está el dinero? Bueno, de acuerdo al reporte y a la investigación que tenemos, ingresó a las cuentas de este señor de apellido, aquí, César Antonio García Pretel. Entonces, él es el que recibe estos recursos económicos. Él es el que saca de las cuentas, obviamente una vez realizado una orden de cambio, él ha tenido que poner una cuenta corriente. Pero ahí quiero entrar también en detalle. Resulta ser que una orden de compra aquí en Bolivia se hace a partir de los 50,000 bolivianos para abajo. Para encima tiene que ser licitación. A ver, quiero justamente con relación a lo que me dice usted, señor ministro, quiero que me diga si es verdad o no que el gerente, o sea, la cabeza de Entel, tiene una autonomía para disponer de 2 millones de dólares sin tener que dar explicaciones a nadie. Bueno, eso es lo que dispusieron en ese momento en la era de la señora Yanine Áñez. Eso es lo que han realizado, y por eso es que este señor que se escapa hacia Estados Unidos, que no recuerdo el apellido, dispone incluso de estos recursos económicos. Bien. Pero este no es el caso. Perfecto. ¿No? Una consulta más. Dígame, ¿quién fiscaliza a la cabeza de Entel? Porque tiene un directorio, ¿no sería el directorio el que tendría que fiscalizar? Hay un directorio y hay también un supervisor o un fiscalizador, que en estos casos sería como un diputado que hace esta tarea de fiscalizar
las entidades. ¿Quién era? En ese entonces yo no tengo en estos momentos el detalle, pero sí ellos presentaron su renuncia de todos en ese momento cuando se hace el cambio del señor Edileuis Franco. Ministro, ahora nosotros queremos mostrarle algunas declaraciones al respecto del señor Iván Arias. Esto fue lo que respondió. Escuche, por favor. A ver. ¿Tendrías que venir a rendir un informe sobre este tema? La estancia, como establece la norma dentro del TEL, ¿no? O sea, hay responsabilidades hasta ser directas, luego está el directorio y luego está las otras instancias. Entonces, me parece que la persona que tiene que ser citada es la persona que es responsable, a la cual se le tiene que pedir rendición de cuentas. Yo, como ustedes, ayer me han noticiado de este tema, yo no tengo conocimiento del tema, pero aquí estoy ya. Yo creo que hay que ver siempre, ustedes van a ver de mi parte, siempre la predisposición de dar la cara, no ocultar, pero por supuesto, adelante, apoyar todo lo que ustedes investiguen. ¿Qué opina? ¿Qué dice de las declaraciones del señor Iván Arias? Debe de demostrar, así como yo estoy mostrando, de que él ha solicitado las auditorías correspondientes de estos trabajos, de estos proyectos que ha realizado en TEL. Entonces, el señor Edileuis Franco también tendrá que decir si él autorizó o no hacer estos trabajos. Justo antes de la declaración de Iván Arias estábamos hablando acerca de las contrataciones directas, de las órdenes de compra y de los montos. Recién Miriam decía que tiene o goza o gozaba, Claro. pasado, Entel de un monto determinado de 2 millones, dijiste. El gerente, o sea, la cabeza de Entel de 2 millones. La MAE Entel. Sí, de 2 millones de dólares. De dólares. Yo también tengo la misma duda del ministro de qué pasa con montos altos que necesitan ser sometidos a procesos de licitación. ¿Qué pasó durante ese año? Y ser fiscalizados, además. El oscurantismo, el golpismo no mostraba absolutamente ninguna información. Se acordarán ustedes que yo insistía a que el señor Elio Montes, el que se escapó de su versión también. Pero entonces entró el señor Edileuis Franco y de ahí más no se supo de estos temas. Porque habrá que decirlo también, el señor Murillo mandó efectivos policiales a mi domicilio para que yo no haga el control efectivo cuando yo estaba de diputado. Mandaron a gente del control de rotondas allá en Santa Cruz y amedrentaron a toda mi familia. Entonces tenían controlado a todo aquel ciudadano que emitía algún criterio o que quería obviamente realizar la fiscalización correspondiente. Lo que vamos a esperar es simplemente lo que digan las autoridades, ¿no? El Ministerio Público, hemos conocido cuáles han sido las palabras de las autoridades en TEL, usted Claro. como máxima entidad del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos algunos de los resultados, señor director, para revisar Y de la pregunta que nosotros hemos lanzado. Queda mire. todavía por ver, ¿no? ¿Quiénes eran parte de ese directorio? ¿Por qué no fiscalizaron? ¿A dónde iba todo ese dinero? A ver, vamos con la votación. ¿Crees que el exministro de Obras Públicas estuvo involucrado en contratos fantasma? Sí, 58% y no un 42%. Yo pienso que entiendo la pregunta, pero como reflexión final me permito hacer esta aclaración. ¿Cuál? Y es la que recién explicaba el ministro. Decía, si es que no fiscalizó el ministro de ese entonces, Iván Arias, es un caso de incumplimiento de deberes, sería, ¿no? Pero otra cosa sería que esté implicado, ¿no?, en un hecho, por ejemplo, de malversación de fondos, Claro. de un hecho fraudulento. Eso es lo que tiene que determinar la justicia. ¿Qué nivel de responsabilidad? Si tiene responsabilidad, ¿qué nivel de responsabilidad tiene? Porque es una cosa es no haber fiscalizado o no haber solicitado una auditoría. Y otra cosa es estar metido en una trenza delictiva. Que son dos cosas Distintas. bien diferentes. Pero además, ¿a quiénes se va a Bien convocar? Y tú decías, Eso, mira, ¿a ¿no? quiénes? O sea, hay gente muchas cosas del que hay que directorio. investigar todavía. Y no Sí, se hicieron los ministro. trabajos, esto nunca se pagó, nunca se hizo nada. Bueno, a ver, lo que yo quiero decir, la señora que ha sido ya aprendida, ha hecho sus primeras declaraciones y ha dado 2 nombres. Yo me reservo esos 2 nombres porque seguramente la investigación va a ir avanzando. No, y lo entendemos, y no lo queremos que haya fuga de estas personas que han sido implicadas. Entonces la Fiscalía está avanzando en esta investigación, pero además de eso, el síndico
el que funge de fiscalizador al interior de Entel, esa persona también tiene que responder por estos actos. Ministro, muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros en el programa. Espero que se haya sentido bien. A ustedes muchas gracias y hasta cualquier Gracias, momento. ministro. Que le vaya muy bien.